Y esta noche vamos a estudiar la Biblia, es la revelación de Cristo. ¿Y qué has aprendido de Cristo a través de la Biblia? Es una pregunta que nos deberíamos hacer continuamente. ¿Qué me ha enseñado la Biblia acerca de Jesucristo? Porque vamos a ver que Jesucristo es el más tergiversado de todos. Se han dado muchas interpretaciones erróneas, se han dado falsas enseñanzas, se han dado interpretaciones forzadas que han originado muchas doctrinas equivocadas hasta el punto de llegar a ser sectas. Entonces, hasta que nosotros no aprendamos a descubrir a Cristo en la Biblia, vamos a estar equivocados. Y algo que puede sonar un poquito duro, pero si yo no conozco a Cristo y tengo un concepto equivocado de Él, aún mi salvación puede estar en duda, porque si no tengo a Cristo, no tengo nada. Entonces por eso vamos a ir a Juan 1, Evangelio según San Juan 1, y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amado Padre, te damos gracias esta noche porque exponemos tu palabra y sabemos que cada vez que la abrimos, ella nos va a hablar algo, Señor, importante. Y permítenos esta noche, Espíritu de Dios, tener un corazón enseñable para que podamos entender quién eres tú, Cristo, y el papel tan importante que juegas en nuestra salvación. Y que a través de la Escritura, Señor, y el estudio que tú quieres de ella, podamos verte. Y todo sea para la gloria tuya, mi Rey Jesús. Amén. Entonces ya retomo diciendo, si yo no conozco a Jesucristo, porque hoy en día las iglesias tienen un concepto equivocado de Jesús, enseñan muchas cosas que no son Jesús. Entonces, ¿puede una iglesia estar siguiendo un Jesús que no es el de la Biblia? Sí. Pero entonces, Él nos dejó las pautas aquí, en su palabra. Y por eso leíamos Juan 1:1, donde se nos habla de tres palabras. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Está hablando de su preexistencia, su coexistencia y su autoexistencia. Y esto nos tiene que motivar a estudiar la Biblia y tener un concepto más claro sobre Él. Entonces vamos a definir la primera palabra, preexistencia. En el principio era el Verbo. Entonces cuando empieza Juan diciendo así, en el principio era el Verbo, es que debemos tener muy claro la divinidad de Cristo. Y aun que Él existía antes de todo. Él dice, en el principio, ¿y cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan va a retomar lo mismo diciendo, en el principio era el Verbo. Lo que nos está diciendo Juan, en el principio ya Jesucristo estaba en la creación. Antes de la creación, Él la estaba haciendo. Sabía que hay iglesias y sectas que niegan que Cristo sea divino, que Cristo sea eterno. Dicen que Jesús es un profeta, otros dicen que Jesús es un iluminado, pero la Biblia nos está diciendo de que Jesucristo en el principio era el Verbo. ¿Por qué usa la palabra verbo y no porque no dice Juan Jesús? Porque para los judíos, cuando ellos empiezan Génesis que dice, en el principio creó Dios, ellos toman la palabra de Dios, la voz de Dios muy literal y dicen, es Dios el creador de todo. Entonces cuando dice Juan, en el principio el Verbo, está diciendo, toda la creación es a través de Jesús. Dice Juan 8:18, antes de Abraham yo era. Cuando estaba hablando con los fariseos, antes de que Abraham fuera, yo soy. Jesucristo es antes de toda la creación. Y Jesucristo, si no tenemos claro que Él es el principio, de que Él es eterno,
tenemos un pequeño error en nuestra teología. Tenemos que estar muy convencidos que Dios es eterno y que Cristo existe desde antes de la fundación del mundo. Vea que Colosenses 1:15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y ahí dice: porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Colosenses 1:15 y 17. ¿Qué está diciendo ese texto? Que todo lo que nosotros vemos, toda la creación fue creada por medio de Él y para Él. O sea que Jesucristo, antes de que el Padre dijera sea la luz, ya existía, y toda la creación la sustenta Jesús con su mano. Pero ¿cómo nos damos cuenta nosotros de eso? Porque tenemos que ir a la Biblia y estudiarla para que ella nos diga que Él es un Dios eterno, de que Jesucristo no es un hombre iluminado, no es un profeta, Él es Dios, preexistente y divino, 100%. La otra palabra que nos dice el texto es: el verbo era con Dios. Pregunta: ¿cómo puede ser Dios y al mismo tiempo estar con Dios? Tenemos que preguntarnos, porque Él dice, el verbo era con Dios. Sabemos que el verbo se está refiriendo a Jesucristo. Entonces la pregunta que debemos hacernos: ¿cómo puede ser Dios y al mismo tiempo estar con Dios? Porque otra doctrina y algo que nos está mostrando es que nosotros no podemos negar la Trinidad. Hoy en día es un concepto muy atacado y los unitarios dicen solamente Jesús era el Padre que se volvió Jesús y el Espíritu Santo es una fuerza, y están negando la Trinidad. Entonces, si yo niego la Trinidad, ¿qué salvación voy a tener? El verbo era con Dios, no era un Dios, no era, sino el verbo era con Dios. ¿Qué concepto tiene? Usted cree la Trinidad y hay cosas de Dios que no tenemos que entenderlas, solamente creerlas. Y la Trinidad es eso. Tenemos que entender que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis me va a estar hablando de una Trinidad. Aunque la palabra no va a estar ahí Trinidad, pero está ahí. Génesis 1:27, ¿qué le dice Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué le dijo Isaías? ¿Y quién irá por nosotros? O sea, Dios varias veces en el Antiguo Testamento habló en plural. Entonces, si yo no tengo claro que la Trinidad, que Dios es 3 en 1 y que Dios Jesucristo está en esa Trinidad participante, el verbo no lo estoy entendiendo. Por eso decía, si yo tengo un concepto equivocado de Cristo, mi salvación puede estar en peligro. Tenemos que tener claro primero, Jesucristo es Dios, Jesucristo existe antes de la creación y ahora Jesucristo está con Dios, con un Padre. Él mismo dijo, no podemos negar de que Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Y Jesucristo varias veces afirmó, yo y el Padre, mi Padre trabaja hasta este momento, yo trabajo. O sea, no podemos creer el cuento de que Cristo es el Padre y que Cristo es el Espíritu Santo. No, son 3 personas diferentes. Y si yo no tengo eso claro, porque la Trinidad expresa la unidad divina de naturaleza y esencia entre Jesús, el Padre, y el Espíritu Santo. Entonces, el verbo era con Dios, Trinidad. Y si a usted le cuesta creer, en la Escritura está. Y si no lo entiende, pues para eso Dios dejó maestros en la iglesia que le enseñen, venga, explíquenme la Trinidad, enséñenme, pero no se dejen engañar con qué, porque el unitarismo está cogiendo mucha fuerza y nosotros tenemos que pararnos a decir, el verbo era con Dios, son 3 en 1. Por eso Dios nos manda a estudiar la palabra. Y el otro, el verbo era Dios.
Porque acuérdense que son tres palabras, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otra cosa que se está enseñando mal, que Jesucristo no es Dios, o sea que Jesucristo no encarnó, y nosotros tenemos como teoría básica que Jesucristo nació como hombre, murió como hombre y volvió, y él quedó con su doble naturaleza. Eso se llama una unión hipostática. ¿Qué quiere decir? Donde Jesús se une perfectamente, es una naturaleza humana con su naturaleza divina, forman una sola persona. Él es completamente divino, completamente humano. Si nosotros no creemos eso, ¿en qué estamos creyendo? ¿Qué fábula? Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él fue hombre, sudó como nosotros, tuvo hambre como nosotros, fue tentado como nosotros, dice la Biblia que es sin pecado para poder presentarse al Padre. Y usted también debe tener muy claro qué es la salvación, porque Jesucristo tuvo que nacer como hombre, pero cuando nosotros no estudiamos las Escrituras, no sabemos por qué Dios tuvo que enviar a Jesús a la tierra, porque Jesús tuvo que morir en la cruz. Porque a mí a veces me preguntan, ¿por qué Jesucristo no destruyó al diablo y lo mató? Eso había un plan perfecto en la Biblia. Pero si yo no estoy estudiando la Biblia, no lo voy a entender. Y voy a ver a Jesús como el que nace en diciembre, muere en abril, pero no entiendo nada. Jesucristo tuvo que ser hombre porque era Dios y Él tenía que hacer algo. Jesucristo es Dios encarnado que comparte la misma esencia con el Padre y es el que intercede por nosotros. Seguimos preguntando, entonces, ¿cuál es mi concepto de Jesucristo esta noche? Me cuesta creer que Jesús es Dios que anduvo en la tierra como hombre, que tuvo que nacer, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que a pesar de que Jesucristo se hizo hombre, compartió la misma esencia del Padre y hoy en día la comparte. Y termina diciendo, este era el principio con Dios. ¿Y por qué tenemos que decir? Porque dijo Juan, este es el principio con Dios. Porque si usted no cree las cosas del capítulo 1, no puede guardar el principio con Dios. Porque negar la divinidad de Cristo, negar la Trinidad y negar que Jesucristo nació como hombre es negar la columna vertebral del Evangelio. Entonces usted está creyendo, como dice Pablo, fábulas. Cristo es Dios que se encarnó, hay una Trinidad y hay un Dios que me salva. Pero si yo no lo creo, no. ¿Y por qué no lo creo muchas veces? Porque no estudio la palabra. Entonces, como no estudió la palabra, el que me toque la puerta y me diga, Jesucristo es un iluminado, eso dicen los mormones. Él era un profeta que se le apareció Dios, lo iluminó, pero él no es el Hijo de Dios. Si yo no estudio la Escritura, voy a decir, ay, sí, iluminado. Y estuvo en América, porque ellos dicen que él estuvo aquí en América. Si usted no estudia la palabra, va a decir, ay, sí, Jesús estuvo comiendo con los mayas. Eso lo dicen ellos. Y por eso decía, un mal conocimiento de Cristo me va a crear un error que me va a llevar a una secta. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo el principio de Dios, que la columna vertebral del Evangelio se llama Jesucristo y que esa columna vertebral tengo que tener claro el concepto. Porque en las iglesias se está predicando un Cristo que no es el de la Biblia. Se inventaron un Cristo muy diferente. Prenda la televisión y le van a decir, ¿sabe cuál es el Cristo que yo le van a decir? Está enfermo y tiene un milagro, déme plata y Cristo le va. Están vendiendo el milagro porque no conocen a Cristo. Otros le están diciendo, tienen que darle todo al ungido porque no entienden quién es el ungido. O sea, el ungido, cuando ellos dicen ungido, es a su pastor, su profeta, su apóstol, su pastora, porque no hay un estudio claro de la Biblia.
Entonces les están engañando. Y nosotros tenemos la doctrina para decir, yo puedo decir, eso es mentira. Por eso estamos invitando a que la gente estudie la Biblia, que la gente se involucre, a que la gente sepa qué es la justificación, qué es la gracia, qué es la salvación. Porque yo decía ahora, ¿por qué Cristo tuvo que morir? Una pregunta que le hacen a uno mucho, ¿por qué si el diablo pecó Jesús no lo mató, el Dios no lo mató inmediatamente? ¿Por qué dejó toda la obra? ¿Sabe que la Biblia sí revela por qué? Bueno, se lo voy a decir ahora. No mentira, se lo voy a decir para que después no digan, los dejé con dudas. Cuando Satanás peca y Dios no lo destruye, ¿saben por qué? Porque si Dios destruye a Satanás en ese momento, los demás ángeles van a decir, ¿por qué Dios tuvo que destruirlo? Lo que él hizo es algo tan importante que Dios le tuvo miedo y lo tuvo que destruir. Así es sencillo. Entonces Dios dijo, yo no voy a destruir a Satanás porque pecó, porque el mismo mal se va a autodestruir. Eso es lo que usted le puede decir a una persona cuando le diga, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás ahí mismo? Sencillo. El mismo mal se destruye, el mal con el mal termina matándose. Entonces, ¿sí entendieron esa parte? Para que después no digan que quedé volando. Seguimos. Ahora, ¿por qué Juan nos va a explicar esto? Sabemos de que Juan el apóstol era el joven que se acostaba en el pecho de Jesús, era el discípulo amado, era una persona que conocía muy de cerca a Jesús, compartieron muchas cosas íntimas. Pero cuando usted ve a Juan en Apocalipsis, dice, estamos hablando de una persona que ya conoce muy bien a Jesús, tanto así que su cabeza la ponía aquí en las cenas. Pero cuando él ve a Jesús en Apocalipsis, dice que cuando lo vio cayó como muerto, no soportó. Entonces él dijo, el Jesús que yo conocí no es el mismo Jesús que va a venir. Entonces por eso Juan se va a encargar de explicarnos quién es Jesús. Y nosotros también tenemos que tener claro que a pesar de que Él es el Hijo de Dios que nos salvó, es una persona que cuando venga dice que todos van a temblar de miedo. Esto dice Apocalipsis. Nosotros tenemos a un Jesús que vemos en las películas y que todo el mundo le pega y todo el mundo dice, pero el de Apocalipsis es uno que viene a vencer y viene a demostrar quién es Él. Por eso Juan nos va a escribir acá, pero cuando usted vaya a Apocalipsis 1 va a decir, cuando lo vi no pude soportar y caí como muerto. ¿Qué concepto tenemos hoy de Jesús? ¿Y quién es Él hoy para nosotros? Cuando nosotros decimos, y es una palabra que se occidentalizó muy mal, Señor, porque nosotros decimos Señor, Señor, hasta el Señor de la tienda. Ay, váyale al Señor de la tienda que le mande. Y cuando yo era pequeño me decían, dígale al Señor. Pero para los judíos, Señor no es eso. Para un judío, la palabra Señor es una persona de máxima autoridad sobre ellos. Ellos no le decían sino Señor al César. Entonces, cuando Jesús dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Porque cuando usted le dice al Señor Jesucristo, Señor, le está diciendo, gobierna sobre mí, que su voluntad sea hecha sobre mí, que todo lo que usted diga yo lo haga. Pero nosotros tenemos Señor a cualquiera, al Señor. Por eso la palabra Señor nos parece muy suave, muy liviana. Pero el concepto verdad, cuando usted le diga a Jesucristo Señor, le está diciendo, gobiérname. Lo que usted diga yo lo voy a hacer. Lo que usted mande yo lo voy a hacer y usted va a ser mi máxima autoridad sobre mí. Por eso yo, no es por religión ni por nada, yo no le digo Señor a nadie, les digo caballeros, así, porque yo entiendo que esa palabra tiene mucho peso. Cuando usted piense Señor Jesucristo, le está diciendo, y piense en este concepto, los esclavos de esa época o en cualquier época tenían que hacer lo que su amo les mandara.
Y ese era el Señor de ellos, y ellos a ningún otro le decían Señor, sino al dueño de la casa. Y nosotros le decimos Señor muy livianamente, ay Señor, Señor, pero obedece mis mandamientos. Por eso dice Romanos, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque ha entendido que Jesucristo es su máxima autoridad y es el que va a gobernar sobre ellos y es el que les va a dar todo lo que ellos necesitan. Entonces, ¿quién es Jesucristo para ustedes? Es ese Señor que cuando me dice mando, y cuando Él me manda yo obedezco. Es más, Pablo va a decir algo muy fuerte que le dice, bueno, ustedes dicen que sirven al Señor, ¿cierto? Y los felicito, pero ustedes hacen lo que Él les manda. Y Él decía, cuando un esclavo hace lo que su amo le manda, ¿qué mérito tiene? Ninguno. El esclavo era felicitado o no era felicitado, pero cuando hacía algo de más. Ahí sí decía, entonces Pablo decía, si ustedes tienen una misión y la hacen, no esperen que Dios los felicite, siempre den algo más porque es para su Señor. Eso es lo que, por eso la pregunta es, ¿qué me ha enseñado la Biblia acerca de Dios? ¿Es mi Señor o es como el Señor de la tienda? ¿Es el que me gobierna o es simplemente un apelativo? Porque estamos en iglesias llenas de Jesús que no es el de la Biblia. Y por eso tenemos que volver a la Biblia. Porque el Jesús de muchas iglesias es peor que una estatua de yeso. Porque al menos la estatua de yeso ya sabemos que no es Dios. Pero ellos creen que ese Jesús al que ellos siguen es Dios. Por eso Él dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ay, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos lenguas y en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él que les dijo, los felicito, like para ustedes. Él dijo, yo no los conozco, porque ustedes son hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque nunca fui su Señor, simplemente fui uno más que ustedes usaron para su beneficio. Por eso la invitación en esta iglesia, estudiemos las Escrituras para que entendamos qué es lo que ellas nos enseñan, para que ellas nos muestren a Dios, porque todo el Antiguo Testamento me va a ser un bosquejo de Jesucristo, y el Nuevo Testamento es la revelación donde yo ya sé quién es Jesucristo, porque no vamos a decir que el Antiguo Testamento es tan válido como el Nuevo, porque la Biblia de principio a fin me va a mostrar quién es Cristo. Estudia el Antiguo Testamento buscando a Cristo y estudia el Nuevo Testamento sabiendo que ya está ahí y que Él me va a reforzar lo que ya se dijo. Eso es. Y volvemos a la pregunta, ¿qué ha aprendido usted de Cristo? Para usted, ¿quién es Jesucristo? Y si el Señor le estoy obedeciendo, y si el Señor estoy guardando su palabra, y si el Señor estoy viviendo como Él quiere, o lo estoy buscando para que me dé salud, para que me ayude con mi problema económico, para que me ayude en mis problemas, o lo estoy buscando a pesar de. Cuando Job perdió todo, en un día, en un momento perdió sus hijos, sus posesiones, todo. Él no se quejó, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea Jehová. Esa es la actitud de una persona que conocía a Cristo. Pablo, azotado, enfermo, aporreado, calumniado en la cárcel, y dijo, Él es mi corona. Los problemas no pueden ser una excusa para decir yo no sigo a Cristo. La persecución no puede ser una. Dios en su misericordia provee y da dinero y podemos tener alimento, casa, carro. Pero mi motivación como hijo de Dios que de verdad conoce a Cristo debe ser Él, independientemente de lo que tenga o deje de tener. Y ahí volvemos a la pregunta, ¿qué le ha enseñado la Biblia acerca de Cristo?
¿Y por qué digo esto? Porque las iglesias nos enseñan eso. No esta, las de allá. Yo estuve en esas iglesias y por eso lo digo. Tráigame plata y Dios lo va a prosperar. Pero aquí es, siga a Cristo y Él se encargará de usted. Y Él tiene una voluntad para nosotros. ¿Qué nos ha enseñado la Biblia acerca de Cristo? Y si usted, como decía ahora, si tiene alguna duda, si usted lee la Biblia, porque esta semana decía un muchacho, la leo y no la entiendo y me da pereza. Y nosotros la explicamos, nosotros discipulamos, enseñamos, porque esa es nuestra tarea, para que cuando un testigo de Jehová, cuando un pentecostal unitario, cuando un mormón le toque la puerta, usted pueda decirle, yo sé en quién he creído y no en las fábulas de ustedes, porque yo no quiero ser, ustedes las mujeres, la esposa de un profeta más, porque sabía que los mormones tienen varias mujeres y ellas se aguantan, porque no han entendido lo que dice nuestra escritura. Entonces, hermanos, esta noche la invitación es, volvamos a la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis está Cristo, y Él quiere ser conocido, porque si no, no hubiera venido a la tierra. Y quiere ser tan conocido que cuando Él se fue, Él que dijo, me voy, pero les voy a dejar a alguien, al Espíritu Santo, y Él los va a llevar a toda la verdad. O sea que si usted no entiende, ore al Señor y dígale, Espíritu Santo, quiero aprenderla, porque te necesito conocer. Aquí van a venir personas y nosotros debemos mostrarle al Cristo que está acá. Entonces es nuestra responsabilidad estudiar la palabra y buscar a Cristo para enseñárselo a ellos, para que ellos después se lo enseñen a otros. Eso es discipulado. Ese es el Cristo de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era el principio con Dios. Y ahí arranca nuestro evangelio. Y ya para terminar, Mateo nos va a mostrar a Jesús como un rey, Lucas como un siervo, Lucas como un hijo del hombre, pero Juan en sus 21 capítulos nos va a mostrar a Jesucristo como Dios. Por eso usted en Juan no va a haber parábolas, no va a haber nacimiento, no va a haber genealogía, no va a haber muchas cosas que están en los otros, porque Juan quería que conociéramos a Jesucristo como el Hijo de Dios, porque su propósito era convencer a nosotros los pecadores de quién era Cristo. Eso lo quiso Juan. Por eso escribió el Evangelio, escribió 3 cartas diciendo, cuidado porque hay gente que dice ser y no son. Y va a escribir un Apocalipsis diciendo, para los que han guardado hay una esperanza. Jesucristo es el único que puede sacarme de mi pecado. Y no importa cuántos años lleve usted en el cristianismo, todos los días tiene que recordar que Jesucristo me salvó y que yo soy un pecador y que si Él me quita su mano, yo vuelvo a ser un pecador. Él es el que me sostiene. Entonces, hermanos, es tiempo de volver a darle a Cristo su lugar en nuestras vidas, en nuestra congregación, en nuestros hogares, donde estemos, porque nosotros somos esa luz que el mundo necesita. Y preparémonos para que cuando hablemos con una persona y los que Dios vaya a traer, le podamos enseñar quién es Cristo de verdad. Los invito a estudiar la Biblia, los invito aún a repasar las prédicas que se han dado acá. No sé de otras iglesias porque no me interesa, porque salen con cosas muy raras. Pero yo sé que los mensajes que se han dado acá los puede volver a escuchar y decir, aquí queremos una iglesia que glorifique a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cristo, gracias esta noche, porque tú cumpliste la voluntad del Padre al nacer en esta tierra y mostrarnos
que tú eres el cumplimiento de todo. Amado Rey, recibe esta noche, Señor, nuestra gratitud. Y por favor, perdónanos esta noche las veces en que hemos tenido un concepto equivocado de ti. No te hemos valorado como nuestro Señor y nuestro Rey. Porque es muy fácil tener un Salvador, pero es muy difícil tener un Señor que nos gobierne. Perdónanos esta noche y ayúdanos a ser diligentes en estudiar tu palabra. Ayúdanos a ser muy entregados en estudiar tu palabra, Señor, y buscarte a ti, porque tú no eres un Dios que se esconde. Tu palabra dice: me dejaré encontrar de aquellos que me buscan. Y esta es una iglesia que te busca, Señor, es una iglesia que guarda tu doctrina, Señor. Ayúdanos a seguirla preservando. Permítenos estar atentos a todos los ataques del enemigo en la doctrina y a estar firmes en ti, Señor. Bendice cada uno de los que estamos esta noche acá. Abre nuestro corazón, Espíritu Santo, para entender de verdad a Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y que cuando vengan esas personas equivocadas, le digamos: no me interesa, porque yo sé en quién he creído. Cuídanos, Señor, porque los tiempos son peligrosos, Señor, y necesitamos una iglesia firme en ti, Señor. Y bendice cada uno de los hogares que están aquí, Señor. Haz que tu palabra empiece a fluir en cada corazón y ellos empiecen a tener hambre por estudiarla, hambre por orar, hambre por estar contigo. Quita toda distracción, todo lo que evita que tengamos un tiempo a solas contigo, Señor. Y danos una vida de obediencia. Y oramos esta noche para que alcances a aquellos de nuestra familia que aún no te conocen. Dales a ellos, Señor, el privilegio de conocerte. Oramos por aquellos en casa o amigos que están enfermos, para que tú los sanes esta noche, Señor. Oramos para que en tu misericordia proveas sobre los recursos económicos que tal vez no hay en casa. Y que esta noche, yo sé que tú obras en eso, pero nuestra principal motivación para buscarte seas tú, mi Rey y Señor. Y te damos a ti toda gloria y toda honra en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.